Los museos son las nuevas catedrales, se suele decir, y todos los templos, todas las religiones generan sus propias herejías. Hace un par de años, en el 2018, el artista Francesc Torres montó una gran exposición en el Museu Nacional d'Art de Cataluña, en la que se presentaban toda clase de obras que habían suscitado reacciones violentas por parte de los espectadores. Eran, por tanto, obras dañadas, laceradas, mutiladas, agujereadas, es decir, unas obras que no habían dejado indiferente a una parte del público. Por otra parte, ya sabemos que en cualquier parte del mundo, y obviamente en Barcelona, determinadas estatuas en el espacio público, por ejemplo, suscitan también unas reacciones apasionadas que acaban por derribar, mutilar, neutralizar, por ejemplo, estas estatuas casi siempre naturalistas. Por tanto, si las obras de arte, tanto en el espacio público cuanto en los museos, suscitan semejantes reacciones, vale la pena ir a un museo. Que podremos sentir o que podremos decir con qué vamos a entrar en contacto. Esta serie de vídeos, estos 4 vídeos que vamos a ir viendo, no solo presentan a los museos de Barcelona, lo que contienen, lo que recelan, sino que también intenta plantear si la visita a un museo, y en concreto a los museos de Barcelona, vale la pena o no. Es decir, qué tipo de experiencia podemos tener cuando entramos en una catedral moderna. El museo, curiosamente, es una institución moderna. Digo curiosamente porque la palabra museo procede del griego, procede en concreto del nombre de unas divinidades o semidivinidades, las musas, que eran 7 o 12 figuras, 7 o 12 diosas que inspiraban a los creadores, a todo tipo de creadores, y que eran todas ellas hijas de Memosine, la diosa de la memoria. Evidentemente, estas diosas tenían como misión inspirar o alentar a los creadores, contándoles historias del pasado, de un pasado remoto, de un tiempo antes del tiempo, para que estos portavoces o estos artistas pudieran recoger y transcribir estos hechos memorables, dignos de ser recordados, y poder entonces contarlo al resto de la comunidad. Y muy a menudo estos textos han llegado incluso hasta nosotros. Bien, por tanto, el museo está ligado a la diosa de la memoria, a las musas y a la diosa de la memoria. Podemos plantearnos entonces si no han existido en la antigüedad estructuras similares a lo que actualmente es un museo. Efectivamente, han existido instalaciones o equipamientos que podríamos pensar cumplen una función parecida a la que cumplen los museos, que es atesorar, guardar y presentar una serie de creaciones humanas. Uno de los equipamientos que existe desde la noche de los tiempos son las tumbas, las tumbas y los templos. La ventaja de las tumbas es que en ocasiones se encuentran tumbas invioladas y por tanto se puede encontrar todo lo que contienen, ya que efectivamente en las tumbas son las receptoras de ofrendas a los muertos, y por tanto pueden incluir cerámicas, estatuillas, estatuas, incluso pinturas, es decir, toda clase de objetos que son un testimonio de la creación o de la inventiva y del saber hacer humanos.
y todos ellos al mismo tiempo tienen como función acompañar acompañar al difunto o hacer su tránsito más agradable. Y este tipo de ofrendas obviamente también se encuentran en los templos. En concreto, hablando de ofrendas a los templos, existía, al menos en la Grecia antigua, un tipo de edificio que se llamaban tesoros y era precisamente el lugar donde se almacenaban todas aquellas ofrendas que un particular o una ciudad dedicaba a un santuario. Seguramente el tesoro más conocido hoy en día sea el Partenón, en Grecia, que no es en absoluto un templo, sino que es simplemente el lugar donde se recogían las riquísimas ofrendas que se hacían a la diosa de Atenas, a la diosa Atenea. Bien, y este tipo de estructuras se han encontrado en toda clase de recintos sagrados en la Grecia antigua. Hay que precisar que, de todos modos, en el mundo helenístico, y por ejemplo pues en concreto en la ciudad de Alejandría, existía el museion, que es literalmente un museo, y era un equipamiento de la ciudad en que se recogían muestras del buen hacer de los artistas, de los creadores, muestras que estaban dedicadas a las musas. Y por tanto el museion era, para nosotros podría ser similar a lo que es un museo, pero en realidad era un edificio sagrado dedicado al culto a las hijas de la memoria. Más, si nos desplazamos en el tiempo, nos encontraremos seguramente a partir de finales del siglo XVI en muchas ciudades europeas, sobre todo en algunas cortes europeas, con un tipo de equipamiento llamado los gabinetes de curiosidades. Estos eran lugares donde se recogían objetos curiosos. Todos ellos eran objetos que mostraban la inventiva o la creatividad tanto de la naturaleza cuanto de la divinidad. Y por tanto se podían encontrar fósiles, extrañas piedras, cristales, plantas sorprendentes, así como pequeñas piezas de arte y artesanía procedentes de distintas culturas, incluso ya en el siglo XVI, pequeñas muestras de arte precolombino. Y todas estas piezas constituían una colección de maravillas o de sorpresas que, es cierto, no estaba al alcance del público. El museo, por tanto, es una institución que aparece cuando quiebra el antiguo régimen y sucumben tanto las monarquías cuanto el poder de la Iglesia, cuando ambos poderes son sacudidos por, entre otras cosas, por la Revolución Francesa, poniendo en peligro todos estos tesoros, tanto en catedrales cuanto en palacios, que se considera son unos bienes que deberían estar al alcance del público, de todos los ciudadanos, y por tanto se crean
o se habilitan espacios, tanto palacios como nuevas construcciones, para poder presentar estatuas y pinturas que hasta entonces no solo estaban al alcance de las pocas personas que tenían acceso, por ejemplo, a los palacios. La función, antes de poder seguir hablando de los museos, habría que hacer un inciso. Un museo, para nosotros, acoge, entre otras piezas, obras de arte. Es decir, los museos nacionales, los museos dedicados a un artista, los museos de arte moderno o de arte contemporáneo, son espacios donde se recogen y se muestran lo que se llaman obras de arte. Habría que hacer un inciso. Del mismo modo que el museo es una institución, iba a decir moderna, una institución que aparece a finales del siglo XVIII y se desarrolla en el siglo XIX, primeramente en Europa y luego en Estados Unidos, y posteriormente en los demás países, por ejemplo en Sudamérica. Al mismo tiempo, lo que contienen los museos también son creaciones relativamente recientes. Esto significa que no existen museos de arte antiguo. Esto significa que, por tanto, un museo solo contiene arte moderno o arte contemporáneo, que ocurre, por tanto, con todas las colecciones del Museo Nacional de Arte de Cataluña. ¿Acaso no son obras de arte? No, no lo son. Quiero decir, no son unas obras que respondan al moderno concepto de arte. Porque aunque la palabra arte proceda del latín, y por tanto sea una palabra que ya se utilizaba en época romana, y en Grecia o en Mesopotamia se encuentran unos términos que podemos traducir por arte o por obra de arte, bien es cierto que lo que nosotros llamamos obras de arte, o englobamos bajo el genérico término de arte, no lo era antes del siglo XVIII, al menos en Europa. Pero, ¿qué eran entonces? Y por otra parte, ¿qué es el arte? Todas estas piezas, estas pinturas, estas esculturas, estos objetos de arte decorativo, toda esta muestra de la creatividad humana respondían a dos funciones distintas. Había una función eminentemente utilitaria. Es decir, un cuadro era una imagen que informaba del aspecto, de la cara de una persona, en una época que la fotografía no existía. Por tanto, las pinturas o los retratos, pero también los bodegones, los paisajes, etc., eran unas imágenes que documentaban tanto el rostro cuanto las riquezas o las posesiones de, evidentemente, casi siempre la aristocracia o la nobleza o la realeza. Del mismo modo, lo que hoy en día podemos considerar que son objetos de diseño, etc., eran unos objetos que podemos encontrar hermosos, ciertamente, pero que tenían una función utilitaria, es decir, habían sido creados para responder adecuadamente a una función. Y, por otra parte, también hay que tener en cuenta que estos objetos utilitarios no estaban enteramente desligados de la magia, ya que muy a menudo se pensaba que si un objeto cumplía adecuadamente una función era porque, así se pensaba en muchas culturas antiguas, y así se piensa todavía en algunas culturas llamadas tradicionales, se piensa que aquel objeto está imbuido por un espíritu que ayuda a que el objeto responda adecuadamente a una función. Y hablo de magia. Efectivamente, si por un lado nos encontramos objetos llamados utilitarios, por otro lado existe el arte mágico o el arte sagrado. Es decir, casi siempre es, por un lado, un conjunto de imágenes, de estatuas o de pinturas, pero también de joyas, de telas, etc., una serie de objetos
cuya función es captar, seducir, atraer, contentar a seres sobrenaturales, o ofrecer a estos seres o estas fuerzas sobrenaturales un lugar donde recogerse y mostrarse a los seres humanos. Las esculturas antiguas, por ejemplo, no son imágenes de las fuerzas sobrenaturales, porque efectivamente los dioses eran fuerzas invisibles, pero para poder entrar en contacto con los seres humanos necesitaban manifestarse sensiblemente, y las imágenes pintadas o esculpidas eran aquellos receptáculos en que el espíritu sobrenatural se encarnaba o penetraba para que el ser humano entonces pudiera saber a quién dirigirse y a quién dirigir sus plegarias o sus súplicas. Por tanto, lo que ha existido en Europa antes del siglo XVIII y lo que sigue existiendo en algunas culturas llamadas tradicionales son ya sea objetos, obras utilitarias, ya sea obras mágicas, sin que, repito, la diferencia entre lo utilitario, lo práctico y lo mágico esté nítidamente trazada. Lo cierto es que en estos dos bloques no existen obras de arte. Pero entonces, ¿qué es una obra de arte? Bien, a partir de seguramente finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, siempre en Europa o en Occidente, nos encontramos con la producción de unos objetos que no responden a una función determinada, ni sagrada, ni mágica, ni propiamente utilitaria, sino que son conjuntos de imágenes pintadas, talladas o esculpidas que tienen como difusa finalidad entrar en contacto con nosotros, despertar nuestro interés, complacernos o seducirnos, es decir, provocarnos determinadas sensaciones que no terminan simplemente en el mero placer, sino que a través de las impresiones que suscitan, por el contrario, acaban haciéndonos pensar. Es decir, aparecen una serie de obras que tienen o parecen tener un determinado contenido, un contenido que nos informa, o que ofrece un punto de vista, ofrece un juicio sobre el mundo externo o interno, y se accede a este contenido a través de la forma o de la apariencia de la obra de arte. La obra de arte, por tanto, es un mecanismo que hace pensar a través de la excitación de los sentidos. Por tanto, no es un objeto inútil ni gratuito, sino que es un mecanismo que nos permite contemplar el mundo o contemplarnos a nosotros mismos, contemplar lo que está ocurriendo en el mundo o lo que nos ocurre en nuestro propio mundo interior a través de una escenificación o unas representaciones. Bien, anteriormente he comentado que los museos actualmente no atesoran únicamente obras de los siglos XIX, XX y XXI, sino también atesoran evidentemente obras anteriores, y obras no solo de la tradición europea, sino de otras culturas. Y estas obras, ya hemos comentado, que son piezas pues, más o menos con un fuerte contenido, ya sea utilitario, ya sea mágico, ya sea una mezcla de ambas funciones. Lo que pasa es que estos objetos nunca fueron concebidos para ser admirados. Primeramente porque las ofrendas, tanto en las tumbas como en los templos, fueron realizadas para no ser vistos por los ojos humanos. Esto por un lado, hay que pensar que en los templos no se tenía acceso porque el templo era la morada de un dios y no era el lugar de encuentro, el lugar donde se producía el encuentro entre el fiel y la divinidad. Y por otra parte, todos los objetos utilitarios evidentemente solo cobraban interés, solo existían
mientras respondieran perfectamente a la función para la cual habían sido concebidos. Por tanto, no existían objetos cuya mera razón de ser consistía en ser admirados. Pero en cuanto, ya sean los museos arqueológicos, etnológicos, antropológicos o incluso en los museos de arte, evidentemente, exponemos objetos, esculturas, pinturas anteriores al siglo XVIII, si estamos hablando de la tradición europea, o de cualquier época, incluso actuales, si estamos hablando de otras culturas, estos objetos que nunca fueron pensados para ser admirados, se presentan expuestos. Por tanto, se presentan para ser contemplado para nosotros. E inevitablemente se convierten en unos objetos que admiramos, que suscitan determinadas emociones y por tanto se acaban convirtiendo en unas obras de arte, pese a que inicialmente no lo eran. Con lo cual, esto significa que el museo es un mecanismo que o atesora obras de arte o produce obras de arte. ¿Y qué ocurre con los museos de Barcelona? Los museos de Barcelona, los museos públicos, acogen colecciones, pero estas no son ni reales ni eclesiásticas. Son ya sea obras adquiridas, ya sea sobre todo obras donadas. Proceden, por tanto, de distintas colecciones privadas y son donaciones de personas individuales que consideran que existen un cierto número de obras o de piezas que merecen ser guardadas, protegidas y expuestas. ¿Por qué? Evidentemente, estas obras pueden reflejar el gusto del coleccionista, el cual querría hacer partícipe a los demás de lo que le gusta, lo que le satisface. Pero hay evidentemente algo más. Hemos comentado anteriormente que el museo es una institución, iba a decir una institución creada a finales del XVIII, principios del XIX. Es una institución decimonónica, con todo lo que esta palabra evoca. Evidentemente, en tanto que el museo acoge creaciones humanas, a partir del siglo XIX acoge, salvo en los museos llamados universales, acoge las creaciones de unas determinadas comunidades, regiones o países. Hay que pensar que la noción de nación es una noción que nace en el siglo XIX y que establece que existen territorios con una lengua, una religión, una cultura, unos determinados valores que se traducen en creaciones. Y estas creaciones son símbolos identitarios. Por tanto, se considera de que todo país, toda nación, toda comunidad necesita tener, preservar, exponer y admirar una serie de signos o de símbolos que se consideran, identifican y simbolizan lo que una determinada comunidad quiere, entre comillas, ser. Por tanto, la creación de los museos no se libra de la aparición de los nacionalismos que para bien o para mal afectan o infectan Europa desde el siglo XIX. Es un lugar donde se recoge lo que una comunidad, toda una serie de objetos que una comunidad considera los representa. Y por tanto, estos objetos tienen que ser preservados porque si desaparecen, no solo desaparece la comunidad, sino que desaparece sobre todo la misma noción de comunidad. Hay que pensar que de todos modos esta creencia en los signos identitarios ya se da en culturas tradicionales cuando comunidades se organizan alrededor de algunas piezas significativas, algunos túmulos, algunas piedras, algunos tótems, que se considera son capaces de organizar y de proteger a una comunidad que se considera no solo representada por estas figuras, sino literalmente creada
y desciende de estas figuras. Esta idea de filiación ya no existe, me parece, en el siglo XIX, pero sí existe esta voluntad o deseo de depositar ciertas creencias y aspiraciones en una serie de objetos que se consideran objetos dotados casi de una hora mágica y que se consideran representativos de lo que una comunidad pretende ser. Bien, por tanto, con la creación de las naciones y de los estados aparece inevitablemente estos receptáculos que recogen todo lo que identifica a una determinada comunidad, nación o estado. Y esto evidentemente ocurre en todos los países, en todas las comunidades y todas las ciudades, y ocurre por tanto en Barcelona. Los museos, por tanto, son receptáculos de objetos identitarios, de objetos que placen sensible o sensorialmente, y finalmente es el lugar donde se recogen toda una serie de objetos que por las razones que sean están en peligro y se considera que merecen ser preservados, a menudo por razones ya sea estéticas, ya sea identitarias, y que por tanto, una vez extraídos de su contexto, una vez liberados del peligro al cual están expuestos, se recogen, se restauran y se exponen, se protegen y se exponen en un museo para poder ser contemplados y disfrutados por la comunidad y en realidad cualquier miembro de otras comunidades. Es decir, el museo aparece como una muestra de orgullo, ya que expone lo que se considera representa mejor a las creencias, a los ideales, las ambiciones, las altas y las bajas pasiones de una comunidad. En estos vídeos, por tanto, lo que vamos a hacer, vamos a invitar a recorrer los museos de Barcelona, viendo cómo han surgido, qué es lo que atesoran, de dónde vienen las colecciones, qué implica el hecho de dar o de donar una colección y finalmente qué beneficio o maleficio se consigue recorriendo un museo y en concreto los museos de Barcelona.